En Santa Bárbara, Antioquia, los trabajadores solo pedían justicia. Pero el 23 de febrero de 1963, la respuesta fue la fuerza. 12 vidas se perdieron y un pueblo quedó marcado para siempre. Una historia que Colombia no debe olvidar. Imagínate esto. Te acuestas en el asfalto de una carretera simplemente para exigir que te paguen un salario digno y que no te despidan cada 2 semanas. Claro. Y la respuesta del gobierno, en lugar de sentarse a negociar contigo, es enviarte al ejército, con fuego real. Es que se dice pronto, pero es una barbaridad. Ostras, totalmente. Pues hoy vamos a sumergirnos en la masacre de Santa Bárbara, un suceso ocurrido en Colombia en 1963, que a pesar de su inmensa gravedad, pues ha quedado muchas veces eclipsado en los libros de historia general. Ya, suele pasar con este tipo de eventos. Exacto. Y para desentrañar todo esto, hemos traído a la mesa una verdadera montaña de documentación. Tenemos un vídeo documental con testimonios de quienes estuvieron allí, registros oficiales del Centro Nacional de Memoria Histórica, varios reportajes a fondo del periódico El Suroeste y el portal Colombia Más 20. Y para anclarlo todo con un rigor absoluto, contamos con una exhaustiva tesis de maestría de la Universidad Nacional de Colombia. Vale, y antes de meternos de lleno en estos documentos, creo que es fundamental hacer una pausa para nuestra estricta declaración de imparcialidad. Sí, por supuesto. Porque, los materiales que componen nuestro análisis de hoy contienen una fortísima carga política e ideológica. Al leerlos, nos encontramos con críticas muy, muy severas a las estructuras del Estado y a las instituciones gubernamentales de la época. Totalmente. Y también hay señalamientos a diversos movimientos sociales, sindicales, actores tanto de izquierda como de derecha. Así que queremos dejar meridianamente claro a quienes nos escuchan que en este espacio no tomamos partido. Eso es. Ni respaldamos ninguna postura política, Nuestra misión exclusiva es reportar y transmitir de manera totalmente imparcial los datos, ideas y testimonios de estas fuentes. 100%. El objetivo es proporcionar todas las piezas del rompecabezas, de la forma más objetiva posible, para que la audiencia pueda formarse su propia opinión sobre la inmensa complejidad de este evento histórico. Vale, vamos a desempacar esto, porque cuando empiezas a hojear los recortes de prensa y la tesis de la universidad, te das cuenta de que no estamos hablando simplemente de una huelga aislada en una fábrica de cemento. No, ni mucho menos. Es una ventana brutal que nos muestra exactamente cómo se construyen los derechos laborales modernos. Esos mismos derechos que hoy en día damos por sentados. Ya. Y que en muchas ocasiones, pues tuvieron que ser pagados con sangre. Es que el propósito de nuestro análisis es entender no solo el qué, sino el por qué. Las fuentes nos obligan a preguntarnos por qué un conflicto laboral por cuestiones tan básicas como la salud o la vivienda terminó escalando hasta convertirse en una tragedia nacional. Claro. ¿Y qué impacto tuvo esto en el desarrollo social de toda una nación? Y para entender esa escalada, tenemos que situar a quienes nos escuchan en el contexto. Saltamos a la Colombia de principios de los años 60. Es un país que lleva años intentando sacudirse de encima una época hiperviolenta, un periodo de derramamiento de sangre constante. Sí, si conectamos esto con el panorama general, la situación es clave para entender la paranoia de la época. Ya. El país estaba bajo el mando del Frente Nacional, que fue un gran pacto entre los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Exacto, para alternarse en el poder y frenar las dictaduras militares. Eso es. Ahora, la tesis de la Universidad Nacional hace un apunte muy agudo aquí, y es que este modelo se vendía como la gran pacificación del país. Pero en la práctica creó un sistema político donde cualquier fuerza, idea o movimiento que no encajara en esos dos partidos quedaba automáticamente marginado. O criminalizado directamente. Exactamente. Y en medio de esa supuesta pacificación hay un boom económico tremendo. O sea, el país quería modernizarse rápido. Claro, había que construir. Había que construir carreteras, puentes, edificios gigantescos. Y la materia prima indispensable para esa modernización era el cemento. ¿Lógico? Así que la industria cementera se convierte en la joya de la corona. En los documentos vemos cómo despegan gigantes como Cementos Argos y la protagonista de nuestra historia, Cementos El Cairo. Pero fíjate, me llamó muchísimo la atención la ironía que subraya la tesis. Resulta que el Frente Nacional se presentaba al mundo como una democracia estable, pero gobernaba bajo un estricto estado de sitio. Esa es la gran contradicción del periodo. Bajo esa figura del estado de sitio, el gobierno tenía carta blanca para restringir libertades públicas. Ya. Y sobre todo, para coartar el derecho a la huelga bajo el pretexto de que alteraba el orden público.
Hay que recordar que la paranoia de la Guerra Fría estaba en su punto máximo. Totalmente. Y la Revolución cubana había triunfado apenas unos años antes, en el 59. Claro, lo tenían muy reciente. Las élites y el gobierno veían fantasmas en todas partes. Cualquier trabajador que levantara la mano para pedir unas botas de trabajo nuevas o un aumento de sueldo era inmediatamente etiquetado como un agitador o un subversivo peligroso para el Estado. O sea, a efectos prácticos, la represión estaba completamente legalizada. Sí, sí. No existía el concepto de un conflicto laboral normal. Si tú parabas la producción, estabas atacando al corazón del desarrollo nacional. Así lo veían. Y eso nos lleva directamente a las puertas de Cementos El Cairo, a unos 13 kilómetros del municipio de Santa Bárbara. Leyendo los reportajes del suroeste, la descripción de lo que pasaba dentro de esa fábrica es de no creer. Es espeluznante. No es que el trabajo fuera duro, es que el sistema estaba milimétricamente diseñado para exprimir al trabajador. Los rotaban casi cada semana. Fíjate en esto. Ya. Solo para que no acumularan antigüedad y la empresa se ahorrara el pago de prestaciones sociales. Y no solo eso, ¿eh? Les obligaban a empalmar turnos de día y de noche hasta el agotamiento extremo. El nivel de indefensión era total, Madre mía. porque la mínima queja se traducía en un despido fulminante. Pero hay un elemento en los registros históricos que refleja mejor que nada la tensión que se vivía allí. Sí, lo del puesto de policía, ¿no? Exacto. Dentro de las instalaciones de la propia cementera, la empresa mantenía un puesto de policía permanente. Y ojo, no estamos hablando de un guardia de seguridad en una garita. ¿Qué va? Eran unos 20 efectivos armados con revólveres y machetes, estacionados allí día y noche. Es que párate a pensarlo por un segundo. Llegas a tu turno para fabricar cemento, un trabajo de por sí agotador, y tienes a 20 tipos armados con machetes vigilándote la espalda. Es tremendo. Eso parece más un campo de prisioneros que una fábrica. Su único propósito era intimidar a los obreros para asegurarse de que ni se les ocurriera la idea de organizarse. Claro. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la historia, porque el miedo no funcionó. No, para nada. Los trabajadores, conscientes de que se jugaban literalmente la vida y el sustento, empezaron a reunirse a escondidas. Aprovechaban las noches. Se iban a las orillas del río, lejos de los focos de la fábrica y de la vigilancia armada, para empezar a dar forma a un sindicato. Imagínate. Y la valentía que requería hacer eso en 1962 es incalculable. Desde luego. Finalmente, en octubre de ese año, decidieron dar el paso. Amparados por el propio Código Sustantivo del Trabajo, presentaron un pliego de peticiones a la dirección de Cementos El Cairo. Y cuando lees esas peticiones hoy en día, te das cuenta de lo básicas que eran. ¿Ya? O sea, no estaban pidiendo la luna. Ante una inflación que les estaba comiendo el sueldo, exigían mejoras salariales mínimas. Pedían que la empresa les facilitara préstamos para poder acceder a una vivienda humilde y reclamaban acceso a salud y educación para sus hijos. Era pura supervivencia. Totalmente. Pero la respuesta de la empresa fue un muro de contención absoluto. Ignoraron las demandas, dilataron las reuniones y se negaron a ceder un solo centavo. Lo que nos lleva al punto de ebullición, que es el 23 de enero de 1963. La paciencia de los trabajadores llega a su límite. Normal. Tras meses de chocar contra la pared, la asamblea sindical vota a favor de la huelga. De los 230 trabajadores que tenía la planta, 180 deciden cruzar los brazos. Una gran mayoría. Sí, y entonces instalan unas carpas improvisadas en los alrededores y establecen un bloqueo pasivo. La estrategia era muy clara: impedir que saliera el clínker. Que es la materia prima fundamental para hacer el cemento, claro. Eso es. Y al cortar el grifo del clínker, automáticamente paralizaron el suministro de cemento para la ciudad de Medellín. Y claro, ahí es cuando el problema deja de ser local. Se convierte en un problema de Estado. La parálisis de la industria de la construcción enciende todas las alarmas en las altas esferas del gobierno. Los documentos oficiales muestran cómo intervinieron figuras políticas de primerísimo nivel. Por ejemplo, el entonces ministro de Trabajo Belisario Betancur, Sí, que fíjate décadas después se convertiría en el presidente del país. fíjate en las vueltas que da la historia. Pues la orden que bajó desde su ministerio fue implacable. La huelga no podía detener el desarrollo y el cemento tenía que salir de la fábrica costara lo que costara. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo se entrelazaban los intereses políticos y económicos en esa época. Desde luego. La investigación de la Universidad Nacional profundiza en el papel que jugó el entonces gobernador de Antioquia, Fernando Gómez Martínez. Él fue quien dio la orden directa al batallón de infantería Girardot del ejército para que se desplazara a Santa Bárbara y despejar la vía.
Ya. Pero el detalle crucial que revelan las fuentes es que este gobernador era, al mismo tiempo, accionista de Cementos El Cairo. Madre mía. Es decir, el mismo hombre que tenía dinero invertido en la empresa era el que estaba mandando al Ejército Nacional a romper la huelga de sus propios trabajadores. Sí, un conflicto de intereses de manual. Es que es tan descarado que asusta. En el reportaje de Colombia Más 20 rescatan una anécdota que se ha quedado grabada en la memoria popular de la región. Se cuenta que el gobernador llamó por teléfono al coronel que estaba al mando del operativo militar y le soltó una frase lapidaria. A ver, Le dijo: «Hombre, coronel, si no es capaz de pasar ese cemento, véngase inmediatamente que yo mando a otro». ¡qué barbaridad! Esa presión implacable desde los despachos políticos fue la pólvora que preparó el terreno para lo que ocurrió exactamente un mes después de que comenzara el paro. Llegamos así a la mañana del fatídico 23 de febrero de 1963. A través de los archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica y las crónicas de la época, la reconstrucción de ese día te pone los pelos de punta. Totalmente. El Estado y la empresa deciden que se acabó la espera. Organizan una caravana inmensa, nada menos que 180 volquetas, estos camiones de carga pesada. Sí, camiones enormes. Exacto, custodiadas por unos 400 soldados del ejército fuertemente armados. Y cuando esa caravana militarizada llega a la vía panamericana se encuentra con algo que no esperaban. Porque a lo largo de ese mes, la huelga había dejado de ser solo un tema de los obreros. Claro. Las familias, los campesinos de la zona, los comerciantes del pueblo, toda la comunidad de Santa Bárbara se había volcado a apoyarlos. Es que era una lucha de todos. Viendo venir a los soldados, los manifestantes tomaron una decisión desesperada de resistencia pacífica. Empezaron a acostarse sobre el asfalto. Literalmente pusieron sus cuerpos delante de las ruedas de los camiones para evitar que avanzaran. Durante horas, la vía se convirtió en una olla a presión. Hubo un intento de mediación hacia el mediodía entre los oficiales del ejército y los líderes sindicales, pero las posturas eran irreconciliables. Ya. Los obreros no iban a ceder el paso y los militares tenían órdenes estrictas de avanzar. Todo se desmoronó alrededor de las 4:45 de la tarde. Los soldados, intentando romper el bloqueo humano, empezaron a utilizar las bayonetas contra la gente que estaba en el suelo. ¡Qué horror! Y claro, los manifestantes, al ver que los estaban atacando físicamente, empezaron a defenderse lanzando piedras contra los camiones y los militares. Claro, el instinto de supervivencia. La primera reacción del ejército fue disparar gases lacrimógenos. El humo empezó a cubrir la carretera y el caos se apoderó de todo. Pero lo que vino a continuación es lo que marca la tragedia. Las tropas abrieron fuego real con fusiles contra una multitud que en su inmensa mayoría eran civiles desarmados corriendo por sus vidas. La gente huía despavorida buscando refugio en las viviendas cercanas y en los locales comerciales que bordeaban la carretera. Y hay un testimonio recogido en los artículos de prensa que refleja el nivel de descontrol absoluto de la fuerza pública. Lo del hospital, ¿verdad? Sí. Desde el hospital del municipio, los médicos y enfermeras se asomaron lógicamente a las ventanas, horrorizados, mientras intentaban preparar las camillas para los primeros heridos que empezaban a llegar. Lógico. Pues cuando los soldados se dieron cuenta de que desde el hospital los estaban observando y que algunos intentaban tomar fotografías, comenzaron a disparar sus ráfagas de fusil directamente contra la fachada del edificio médico. Disparar contra el hospital. Es que cuesta hasta procesarlo. Una locura. Y la pesadilla de Santa Bárbara no terminó cuando dejó de sonar la balacera en la calle. Cuando cayó la noche, a las 7 en punto, alguien cortó deliberadamente el suministro eléctrico de todo el municipio. Les dejaron a oscuras. El pueblo entero quedó a oscuras. Y bajo un toque de queda absoluto y amparados por las sombras, los militares se dedicaron a reventar las puertas de las casas, Madre mía. haciendo allanamientos violentos para buscar a los huelguistas que se habían escondido. Detuvieron a unas 80 personas al azar, golpeando a todo el que se cruzaba en su camino. El saldo de esa tarde, documentado en todos los registros oficiales que estamos revisando, fue de 12 personas asesinadas y al menos 39 heridos graves por arma de fuego. Sí. Y es vital detenernos en los nombres de esas 12 personas porque detrás de las cifras macroeconómicas del cemento había vidas. Totalmente de acuerdo, no podemos dejar que se conviertan en una simple estadística. Hablamos de obreros de la cementera, como Pastor Cardona o Rafael Antonio González. Hablamos de Luis Ángel Ruiz. Que, fíjate, él trabajaba para otra empresa. Exacto. Trabajaba para Cementos Argos, pero estaba allí solidarizándose con sus compañeros. Eso es. Y también hablamos de campesinos que bajaron de las montañas para apoyar como Rubén de Jesús Pérez o Luis Esteban Serna.
y vecinos del pueblo como Jesús Román, que era un simple chofer. Pero de todas las víctimas hay una historia que las fuentes destacan porque encapsula, pues, la crueldad ciega de aquel día. Es el caso de María Edilma Zapata. La niña. Tenía 10 años. Era una niña que iba a la escuela María Auxiliadora. Su padre era Luis Eduardo Zapata, un líder sindical muy querido al que apodaban el Conejito. Esta niña no estaba bloqueando ninguna carretera, no era parte de la protesta. No, claro que no. Era solo una habitante más del pueblo que tuvo la mala suerte de cruzarse con la violencia desatada del Estado. El documental que tenemos en la mesa, que está disponible en YouTube, rescata un testimonio que te rompe el corazón en 1000 pedazos. Cuenta cómo fue el velorio de esa niña de 10 años en medio de la noche. Es una imagen terrible. Imagínate la escena. El féretro pequeño de María Edilma, sus padres llorando desconsolados, y alrededor del ataúd, custodiando el velorio, había soldados armados. Estaban ahí porque el padre, Luis Eduardo, todavía estaba en calidad de detenido por liderar la huelga. El lamento del padre sobre la caja de madera de su hija quedó registrado por los testigos de la época. Sus palabras exactas fueron, y cito, «Querida niña María Edilma, ¿por qué te dieron a ti y no a mí? Tú eras una inocente criatura que nada tenía que ver en esta lucha. María Edilma, ay querida, ¿y por qué pasó esto, Dios mío?» Se te encoge el estómago escuchándolo. Sí, y los testimonios cuentan que, ante ese dolor tan desgarrador, los soldados que los rodeaban en la penumbra se mantenían en un silencio sepulcral. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué significa todo esto? ¿Qué pasó la semana siguiente o el mes siguiente? Claro. Uno esperaría que ante semejante atrocidad, ante el asesinato de una niña y 11 personas más, el Estado hiciera una investigación implacable. Eso sería lo lógico. Pero la realidad fue que la maquinaria estatal se puso a trabajar de inmediato para encubrirlo todo. Intentaron etiquetar el evento oficialmente como una asonada. Un motín, vamos. Eso es. Un motín violento provocado por los propios manifestantes, para echarles la culpa de sus propias muertes. Y la tesis académica detalla paso a paso lo que califica como una farsa investigativa grotesca. Las responsabilidades se fueron diluyendo en los tribunales militares. Sí. A los líderes sindicales detenidos tuvieron que soltarlos semanas después porque no había pruebas reales contra ellos. Y por supuesto, ningún alto mando militar ni ninguno de los políticos involucrados fue condenado jamás. Ni uno solo. De hecho, el artículo de Colombia más 20 pone el dedo en la llaga con un dato desolador. Han pasado más de 6 décadas desde aquel 23 de febrero y el Estado colombiano nunca ha ofrecido una disculpa oficial ni ha pedido perdón institucional por esta masacre contra el movimiento obrero. Es la impunidad convertida en política de Estado. Pero a pesar del silencio oficial, a pesar de que los expedientes se cerraron, hay algo que el gobierno no pudo controlar, que es a la gente de Santa Bárbara. Sí, la memoria de la gente. Exacto. Las fuentes más recientes que tenemos sobre la mesa, de este mismo año 2025, nos muestran que el pueblo se ha negado categóricamente a olvidar. Y lo están haciendo de una forma que rebosa vida. Lo fascinante aquí es cómo la memoria histórica no se ha quedado estancada en el dolor, sino que se ha transformado en una herramienta de identidad y resistencia para las nuevas generaciones. Totalmente. El periódico El Suroeste cubrió recientemente un evento maravilloso llamado Junte por las Memorias, organizado para conmemorar los 62 años de la tragedia. Y no estamos hablando de un acto protocolario aburrido en un salón cerrado. ¿Qué va? Fueron los jóvenes, los artistas locales, quienes tomaron las calles. Oye, organizaron conciertos de punk y de rap con un título buenísimo, Rugido por la masacre del Cairo en el 63. ¡Qué bueno! Hicieron un sancocho comunitario enorme en el parque principal para que toda la gente del pueblo se reuniera a comer junta. Los chavales editaron fanzines llenos de poesía y collages. Montaron obras de teatro callejero como una llamada Antígonas 6402. Muy potente. Y llenaron las paredes con murales espectaculares. Hay uno en concreto que tiene una consigna que resume perfectamente el espíritu del pueblo. Dice, sin memoria no hay pueblo que camine. Hay un texto dentro de uno de esos fanzines que me parece fundamental mencionar. Dice, recordar a las víctimas y a los responsables es un acto de resistencia ante el olvido desgarrador, silenciador y negligente, para que la historia violenta no se repita, ni aquí, ni allá, ni hoy, ni nunca. Espectacular. El mensaje es poderosísimo porque enlaza el pasado con el presente de una manera muy real.
Y fíjate en el contraste generacional que destaca uno de los reportajes. Con el paso de los años, Cementos El Cairo terminó fusionándose con la gigante Argos. Sí. Y recientemente, la planta que operaba en Santa Bárbara cerró sus puertas definitivamente. Claro. Eso dejó a mucha gente sin trabajo, pero también amenazaba con borrar el último rastro físico del sindicato. Y en el artículo entrevistan a uno de los chicos jóvenes que organiza los conciertos, y él cuenta que su abuelo trabajó en esa fábrica, su padre también, ¿Qué me dices? y él mismo tuvo su primer empleo allí. Y dice algo muy lúcido. Dice que la empresa se fue e intentó enterrar la historia bajo el asfalto. Pero nosotros usamos el arte y la cultura para desenterrarla y obligarla a que se escuche esa memoria no oficial. Es la demostración palpable de que cuando se intenta imponer el olvido desde arriba, la memoria que se teje desde abajo siempre encuentra grietas por donde brotar. Siempre. Y gracias a ese esfuerzo de la comunidad, sin recibir un solo céntimo de apoyo institucional, ojo, hoy Santa Bárbara cuenta con la Casa Sindical María Edilma Zapata y el Museo Mártires del 23 de febrero de 1963. Un orgullo para ellos. Son espacios sostenidos a pulso por las juntas de vecinos para resguardar las fotografías y los recuerdos de aquellos 12 mártires, exigiendo garantías de no repetición que el Estado aún les debe. Un esfuerzo titánico que demuestra que la historia de un pueblo no la escriben solo los que disparan, sino también los que se niegan a olvidar a los caídos. Si hacemos una gran síntesis de toda esta documentación que hemos analizado hoy, la lección que emerge es irrefutable. La sangre que tiñó las calles de Santa Bárbara en 1963 está cosida directamente a los derechos laborales que protegemos hoy. Así es. La libertad para asociarse, el derecho a exigir que tu salario te permita vivir con dignidad, el derecho a no ser tratado como una simple pieza desechable. Todo eso fue conquistado enfrentando a un sistema que valoraba más los sacos de cemento que la vida humana. Totalmente. Yo estoy convencida de que es el pilar indispensable para asegurar que se reconozca la dignidad de los trabajadores y para impedir que la indiferencia permita que atrocidades como esta vuelvan a repetirse. Llegamos al final de este viaje por la historia. Pero antes de despedirnos, quiero dejar flotando una idea para que cada persona que nos escuche la rumie por su cuenta. A ver. Hemos analizado cómo, en 1963, el simple acto de tumbarse en una carretera para pedir condiciones de trabajo justas fue convertido mediante decretos y discursos oficiales en una amenaza letal contra la seguridad del Estado. Una excusa para una matanza. Exacto. Justificaba una matanza. Si miramos a nuestro alrededor hoy, si abrimos los periódicos en cualquier rincón del mundo, cabría preguntarse qué narrativas modernas, qué discursos actuales se están utilizando en este preciso instante para criminalizar a quienes exigen justicia social. Es una gran pregunta. Y sobre todo, de todas esas voces que hoy son ignoradas o reprimidas con violencia, ¿cuáles serán las que los jóvenes artistas del mañana tendrán que rescatar pintando murales para salvarlas del olvido? Nos quedamos con eso. Con esta reflexión cerramos por hoy. Agradecemos inmensamente a nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión a fondo, valorando su tiempo y celebrando esa curiosidad insaciable por entender nuestro pasado para poder iluminar el presente. Hasta la próxima. Hasta pronto.